La señora asambleísta Dayana Pazle. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Bueno saber que todos luchamos por el mismo objetivo. Malo que han pasado 4 días y la muerte de 2 mujeres mientras hablábamos de paraísos fiscales y ellas vivían infiernos en sus hogares. Bueno saber también que nuestra iniciativa hizo que devolvieran la mirada a la gente, que legisladores de otra bancada no solo hablen de femicidio, sino que hicen la bandera en esta lucha por conservar la vida. En el Pleno en las últimas semanas hemos debatido varios temas trascendentales. La coyuntura que dicta la detestable corrupción ha copado nuestras agendas y está muy bien. La lucha contra la corrupción es un tema apremiante que merece ser tratado con responsabilidad. Pero yo tengo otro cuestionamiento urgente que me oprime la garganta. ¿Existe algo realmente más importante que conservar la vida? En lo que va del año, 80 mujeres han sido víctimas del femicidio y el silencio se ha convertido en el peor enemigo de nosotras. La violencia es la máxima expresión de poder que los varones tienen o pretenden tener sobre las mujeres. Necesitamos voluntad política clara para erradicar la violencia de género en todas sus formas. La discriminación, el insulto sexista, la descalificación por ser mujeres, los golpes, los insultos, la tortura, el femicidio. Dejemos de actuar como si hay temas más importantes, como si la violencia contra la mujer fuera un asunto únicamente de mujeres, de minorías. Esta es una tragedia que afecta a toda la sociedad y que desintegra a la familia. Para mí como mujer, lo más importante es mantenerme viva y vivir sin miedo a ser agredida física, verbal o psicológicamente. El femicidio es la más grave y extrema consecuencia de la violencia contra la mujer. La espeluznante cifra aumenta y seguirá aumentando si desde el Estado no se toman medidas inmediatas para erradicar esta problemática social. Es verdad que conseguir que se tipificara el femicidio fue un gran logro, pero el verdadero desafío está en evitar que nos maten. El femicidio es uno de los pocos crímenes 100% previsibles, porque no empieza cuando nos han arrebatado la vida con 17 puñaladas, empieza mucho antes, con golpes, con insultos, con amenazas. Debemos detener esta masacre. La violencia hacia nosotras, como sabemos, no es solamente física, también se encuentra en el discurso, en el lenguaje machista, misógino e incitador de violencia que va desde las calles hasta lo más alto del poder. Debemos ser autocríticos con nuestros desaciertos, que desde las calles se rechace lo que en la cúpula nace. Aprovecho para solidarizarme con las colegas asambleístas por la crítica sexista, desmedida e inapropiada. Un verdadero logro será reconocer todo lo que nos falta en materia de género y en la lucha por la erradicación de la violencia. El verdadero logro será empezar a tener resultados. En el 2014, las organizaciones de mujeres pidieron que no se elimine la Ley 103, es decir, las comisarías de la mujer, porque a través de estas comisarías, las mujeres violentadas iban y sin necesidad de abogados, de audiencias, de pruebas, se les daba una boleta de auxilio que era disuasoria, era una medida de protección. Debemos retomar el debate sobre las leyes que supuestamente nacieron para proteger a las mujeres. No solo necesitamos que esté tipificado el delito de femicidio, sino que se eduque y se prevenga. Los comportamientos socioculturales deben transformarse. Debemos romper con los ciclos de violencia y deshacernos de los fastidiosos y dañinos estereotipos. A través de la educación podemos combatir gran parte de los problemas que afectan a la sociedad. Debemos educar a los más chicos y reeducar a los más grandes. Sé que muchos legisladores tendrán la misma pregunta que escucho en cada intervención sobre violencia de género o sobre femicidio. Pero si a los hombres también nos matan nuestras parejas. Y sí, es cierto, el 4% de asesinatos a los hombres se da en manos de mujeres y es absolutamente condenable.
pero el 74% de las muertes violentas de mujeres se da en manos de sus parejas. Los ataques hacia nosotras no son episódicos, son sistemáticos. Nos matan para impedir nuestra autodeterminación y para frenar nuestros planes de vida. A las mujeres nos agreden por opinar, por transgredir cualquier tipo de norma, por nuestro aspecto, por cómo nos vestimos, por salir a la calle. Lo que a los hombres tal vez les pasa solo en las cárceles, a nosotras nos pasa en nuestros hogares. Necesitamos menos mujeres asesinadas y para eso necesitamos más mujeres empoderadas de sus derechos. La sociedad es un conjunto, en su conjunto es víctima del machismo. Los hombres son víctimas de un sistema que los obliga a pensar, a actuar, a hablar de cierta forma, y si no encajan en este paradigma, también sufren violencia y discriminación. Sé que existen pocos hombres interesados en el tema, pero lo cierto es que necesitamos de su compromiso. Si queremos terminar con la desigualdad de género, necesitamos a todos involucrados, y especialmente a ustedes, señores. Necesitamos no solamente empezar a hablar del tema, sino asegurarnos de que este cambio sea tangible. Necesitamos igualdad de resultados. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Pocos de nosotros podemos decir que en nuestros hogares no existe o no existió el machismo. Pocas de nosotras podemos decir que hemos crecido libres de violencia, de acusaciones, de restricciones, de peligro. Por otra parte, algunos hemos tenido la buena fortuna de contar en nuestro hogar con una feminista, señor presidente, que nos haya permitido ser conscientes de los ciclos de violencia imperantes en nuestra sociedad y a rechazarlos con firmeza y rebeldía. En mi caso tuve a mi abuela Italia Vaquerizo Vera, quien me enseñó a mantenerme siempre de pie, y de ella no solo he recibido inspiración, sino un legado por el cual luchar. Como Estado, miembro de la CEDAW, de la Convención Belén du Pará y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, estamos obligados a eliminar todo tipo de exclusión hacia la mujer, con expedición de medidas legislativas y cambios de patrones socioculturales. La Constitución recoge como principio la aplicación de derechos, de igualdad y no discriminación. Además, establece que el Estado incorporará enfoque de género en planes y programas del sector público con el objetivo de promover la igualdad real. Hoy es momento de hacer que se cumpla lo que está en el papel, porque alarma, señores, el silencio de la Asamblea Nacional sobre la violencia de género. Voy a permitirme, señor presidente, leer mis observaciones sobre la resolución que se está tratando para no ser imprecisa. Coincidimos en condenar el aumento de femicidio, exigir al INEC una nueva encuesta sobre relaciones familiares y violencia de género, instar a la función judicial la construcción de un sistema de registro unificado de casos de violencia de género, exhortar a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional para tratar de forma prioritaria el proyecto de ley orgánica de acceso a una vida libre de violencia de género, fortalecer las relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres para el desarrollo de medidas legislativas. Lo que esta resolución plantea y la anterior no incluye y puede enriquecer es lo siguiente: exhortar al Ministerio de Educación para que dicte política pública para el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, y a la CENESID para que dicte política pública para las instituciones de educación superior públicas y particulares. Esto con el fin de contrarrestar prejuicios y costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la mujer y de esta forma modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres. Exhortar a la Comisión Especializada de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para que en la elaboración de los proyectos de ley y reformas como la LOES y LOEI se incorporen mecanismos efectivos para erradicar la violencia, deconstruir los roles y estereotipos y se tomen medidas para prevenir el acoso y abuso sexual hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes en instituciones educativas, comprendiendo que la educación es una herramienta fundamental para transformar a la sociedad.
Alentar al presidente de la República para que en la elaboración de la proforma presupuestaria del 2017, de forma urgente, asigne recursos necesarios para el establecimiento y funcionamiento de unidades judiciales, de Fiscalía, de la Defensoría Pública del Ecuador, especializadas en violencia contra la mujer, en todos los cantones y en particular en las zonas rurales y remotas, así como casas de acogidas, centros de atención integral y refugios, casas de refugios. Debemos hacer un mea culpa, entender que como Estado no estamos reaccionando como las mujeres lo necesitan. Es imperativo sensibilizar la agenda, pero sobre todo la conciencia de la sociedad. Mi llamado más importante es hacia la ciudadanía, para que nos unamos en esta lucha para acabar con la violencia antes de que la violencia acabe con nosotras, las mujeres. Para finalizar, señor presidente, le solicito de considerarlo pertinente, se trate el punto 5 del orden del día en este punto 4 y se unifiquen los criterios para que tengamos una resolución unánime y completa que condene el femicidio y se exhorte a las instituciones. Muchas gracias.